Hablamos de las heridas y fuimos a consultar al doctor Gustavo Tizminevsky. Es una carrera contra mí, Federico. Claramente, él es jefe de urgencias y nos cuenta cuáles son las heridas más comunes. Escuchamos. Cualquier institución, ya sea pública o privada, que reciba pacientes traumatizados, debe tener un nivel de organización y de capacitación acorde a esto. La herida más frecuente dentro de las graves es el traumatismo de cráneo y es de las que más rápido necesitan atención porque el daño que sufre el cerebro es irreversible. Entonces, si el paciente no es correctamente trasladado, correctamente oxigenado, una serie de cosas médicas que se hacen en la evaluación y en el tratamiento, es un cerebro que queda secuelado de por vida. Las otras heridas tienen que ver generalmente con situaciones de sangrado, con situaciones en las cuales hay lesiones vasculares, venosas, arteriales, y ahí aparece el segundo escalón, luego de lo neurológico. Se da por una combinación de trastornos respiratorios, traumatismo de tórax, o trastornos circulatorios por la gran hemorragia que sufre la víctima. Si bien es cierto que hay más episodios, y más episodios relacionados con herida de arma de fuego, por ahí antes no era tan frecuente, antes era mucho más frecuente el golpe contundente o la herida con un arma punzante, ni siquiera cortante, punzante. Hoy está equiparado numéricamente con las heridas de arma de fuego. Pero la herida de arma de fuego en general produce grandes lesiones internas, no son lesiones externas. En cambio, las heridas punzantes o contundentes son más externas. Las lesiones laborales, cuando se utilizan grandes maquinarias, que pueden incluso arrancar un miembro o seccionar, esas son lesiones sangrantes. Esas lesiones hay que saber cómo controlarlas. Desde el uso del torniquete en el nivel de la herida, no tan proximal, no tan arriba como para dejar sin irrigación todo el miembro, sino en alguna zona cercana y ceñirlo para evitar el sangrado, la compresión directa, con esto de enguantarse o con una bolsa de nylon. Todo el que maneja lleva un par de guantes en el baúl por si tiene que cambiar una goma, ¿verdad? ¿Qué cuesta llevar un par de guantes de látex por si uno tiene que hacerlo? No ocupa lugar, es muy económico y es una medida salvadora. Bueno, estábamos así haciendo parecidos, como lo tenemos a Sergio Nuevo, mientras que escuchamos la nota de las heridas, nosotros hacemos también otras cosas porque nuestro cerebro lo necesita, muchas veces evadirnos de aquello que estamos mirando. Bueno, respecto a las heridas, ¿qué tener en cuenta con los más chicos? Donde las heridas nos asustan más, en general reaccionamos de manera peor porque nos angustia tremendamente que un chico se pueda lastimar. ¿Cuáles son las más comunes? Más allá de tener en cuenta un dato clave que nos decía el doctor recién, que lamentablemente hoy por hoy las heridas de armas de fuego son equiparables a las otras heridas, que podían ser heridas más leves, que se pueden presentar en una situación habitual. Esto es realmente dramático y habla de una situación social a la que debemos atender claramente, que tiene que ver con otro programa, no con un programa de heridas, pero también es importante saber qué hacer si uno es herido por una arma de fuego, y que muchas veces esto no significa la muerte inmediata, sino que puede justamente sostener y mantener a esa persona con vida hasta tanto llegue la ambulancia del 911, y bueno, y ya hablamos de esta situación en los primeros auxilios. Pero, ¿qué nos puede pasar, Sergio? ¿Qué les puede pasar a los más chicos y cuáles son las heridas más comunes? En principio, lo que podríamos decir es que una herida, sea producida por lo que sea, lo que tiene en común es que hay una solución de continuidad en la piel. Hay lo que se llama comúnmente una lastimadura. Perfecto. Eso puede causar que empiece a sangrar. Generalmente en los chicos lo más frecuente son las heridas de los miembros. El chico en realidad sale, no tiene la noción de peligro hasta cierta edad, sale a descubrir el mundo. Somos nosotros los que decimos eso es peligroso. El chico lo que está haciendo es investigar, es explorar.
Como en todo, lo principal es la prevención. La idea es que el chico no se lastime. Exacto. Entonces, un buen método para evitar que un chico se lastime es poniéndose a la altura del chico y ver desde esa altura en mi casa con qué se puede lastimar. Qué interesante, está buenísimo. Entonces, tener el registro de cuál es el orden de las cosas, cómo ve el mundo. Por ejemplo, ese Obvio. tornillito que está abajo de la mesa, que yo no lo veo nunca y que sí lo puede ver un chico y se puede lastimar en la cabeza con eso, o puede meter la mano y agarrar un pedacito de hierro que estaba con rebarba y se puede cortar. Ese tipo de cosas que nosotros no vemos desde nuestra altura, sí lo puede ver un chico. Entonces, una buena estrategia es: me agacho o empiezo a gatear y empiezo a gatear por mi casa y busco en mi casa cuáles son las cosas que pueden lastimar a mi hijo. Una vez que mi hijo se lastimó porque falló la prevención, es una lesión no intencional, Sí, falló la prevención, está sangrando. Yo lo primero que tengo que hacer es presionar la herida para que deje de sangrar. Una gasa limpia o estéril, Sí. presiono la herida. Sí. La presiono con tal fuerza que deje de sangrar. Sergio, todas las heridas, digamos, ¿hay alguna excepción a esta situación? El hecho de comprimir la herida, de apretarla, o en general todas... Si no sangra no hace falta que yo lo apriete. Yo lo aprieto para que pare de sangrar. Perfecto. Sí la tengo que cubrir para que no se ensucie con otra cosa. La puedo cubrir con una gasa sin presionar, le pongo una cinta adhesiva y ahí voy a la sala de primeros auxilios o al médico o al hospital o a la clínica. Presionar no significa hacer un torniquete, porque esto Todavía también no. genera Ahora, mucha confusión. Sí, ahora después vamos a hablar del tema de los torniquetes. Yo lo que hago es presionar. Si la herida es muy importante y continúa sangrando, no saco esa gasa y pongo otra, sino que sobre esa voy apoyando gasas. Perfecto. La idea es que eso no esté descubierto para que no se ensucie. Si yo saco y vuelvo a poner otra, eso se puede ensuciar. Fenómeno. Entonces yo voy presionando. En algún momento que pueda, saco y miro a ver cómo está la herida. Si es una herida muy simple y no hace falta que ahora uno entre en clasificaciones de qué sería importante o qué sería leve, uno simplemente lo ve. Si tiene la herida, dos labios que se separan perfectamente y uno lo ve y es una herida lo suficientemente profunda como para dejar ver la grasita que está abajo de la piel, yo lo llevo a algún lado porque probablemente necesite una sutura. Perfecto. Después otra pregunta interesante respecto a las heridas cortantes. ¿Qué hacer si tengo un elemento dentro de esa herida? Le hace un fierro, le hace un cuchillo, le hace un pedazo de vidrio. ¿Debo proceder a sacar eso o dejo tal cual está la situación, comprimo para evitar el sangrado y lo llevo de manera urgente a un centro de salud? Depende cuál sea el elemento. Hay elementos que uno los puede sacar fácilmente y uno piensa que no es tan interesando, o sea, que el mismo elemento no haga de tapón. Exacto. Si el mismo elemento hace tapón, yo lo dejo. Pero si ese elemento lo que hizo fue cortar y está sobre la piel, yo lo saco. Lo puedes sacar. Y una de las cosas que hay que hacer como primera medida es lavar con abundante agua y jabón o con alguna solución antiséptica como iodopovidona, ese líquido marrón, no la que tiene alcohol, porque si no, el nene no va a querer nunca más que nacer, que se va a acordar para el resto de su vida de lo que le arde. Obvio. Entonces le presiono y busco que de esa forma deje de sangrar. Lo llevo al lugar donde lo van a atender. Sí. Generalmente esto ocurre en los miembros, porque es en los miembros la parte más expuesta que va a tener el chico con lo que va a explorar. Básicamente estas heridas pueden ser causadas por elementos punzocortantes o por quemaduras, ya sea del sol o eléctricas. Claro. Las quemaduras del sol que pueden producir ampollas, no tengo que pinchar las ampollas. Las ampollas del sol o del fuego, ¿no? Las ampollas lo que hacen es proteger la piel. Si yo pincho la ampolla, tengo más posibilidades que eso se infecte, que lo vamos a hablar después en el próximo bloque. Y en cuanto a una herida por una cuestión eléctrica, lo primero que tengo que hacer es cortar la luz. No puedo ir a tocar al chico porque si no voy a entrar yo también en la descarga. Corto la luz y después lo voy a atender. Perfecto. Con respecto al torniquete, si yo veo que sigo presionando y sigue sangrando, lo primero que uno podría ver es si lo que está sangrando es una vena o una arteria, porque eso depende de dónde yo voy a hacer el torniquete. Claro. No es, ¿Cómo identifico yo eso, no? Qué difícil. La arteria generalmente sangra muchísimo más y sangra en pulsos. Sangra así. En cambio, la vena lo que hace es escurrir sangre. Generalmente es un poquito más oscura que la de la arteria. Esto es un dato fundamental que nosotros, los seres humanos normales, no tenemos. Pero ¿para qué nos sirve saberlo? Claro, para decidir si efectivamente debemos o no hacerlo. Nos sirve para saber en qué lugar vamos a hacer el torniquete. La arteria está llevando sangre del corazón hacia el miembro
y la vena está llevando del miembro hacia el corazón. Entonces, si yo lo que pienso que se corta es una arteria, el torniquete lo voy a hacer de la herida hacia el corazón. Si yo lo que pienso que se corta es una vena, el torniquete lo voy a hacer de la herida hacia la parte distal, hacia los dedos. ¿Vos tenías idea? No, esto es impresionante. O sea que, si yo pienso que es una arteria, para hacerlo gráficamente, estoy mostrando si yo pienso que es una arteria y mi herida está aquí, si mi herida está aquí, yo debo hacer el torniquete acá. No, al revés. Si es una arteria, lo hago más arriba. Porque la sangre está yendo del corazón hacia la herida. Ah, ok. O sea, paro el flujo de sangre. Exacto. No había entendido nada, ¿te das cuenta? No, igual, claro. Es que es difícil, en realidad. Por eso lo digo, lo quiero graficar. No, acá está, a ver si se ve en esta cámara. Hacé de cuenta que el corte si está la en el herida codo. está acá y es de una y está implicada la arteria, el torniquete debe ser acá. Exacto. Y si es una vena, el torniquete debe ser acá. Lo más cercano posible a la herida. Perfecto, ok, está bien. Bueno, dicho todo esto, hablamos de las ampollas mejor, las preferimos, o sea, las odiamos, pero las preferimos. Estas ampollas que surgen cuando hacemos deporte en exceso o muchas veces cuando el pie está transpirado y los chicos esto lo hacen muy seguido, que se van a hacer deporte y después les surgen unas ampollas terribles. Bueno, ¿qué hacer? Lo hablaremos después de la pausa, Dale, ¿vale? buenísimo. Y Vale, ¿de qué vamos a hablar? De las heridas del alma. A ver si duelen tanto como las físicas. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, podríamos tener 6, 7 programas para hablar del tema, pero vamos a tener un rato. Seguramente algún indicio nos dará Valeria. Recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfono, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior del país. Bueno, hoy hablamos de todo tipo de heridas. No se vayan, ya venimos. ¿Sabías que la mejor manera de cuidar un corte, raspadura o herida es con agua fría? Usted puede mantener la herida bajo el chorro de agua o llenar una bañadera con agua fría y rociar agua sobre la herida, ayudándose con un recipiente. Pra sempre não, pra todos não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada ter sua visão.